Bienvenidos de regreso a Impresión de Noticias. Se está desarrollando una jornada electoral en España este domingo y la verdad es que hay bastante controversia. Son unas elecciones polarizadas, por decirlo menos. Vamos a entrevistar a Bruno de Ayala Bellido, abogado y analista político que tiene estudios en Derecho en la Universidad San Martín de Porres, me parece. Acá en Lima, sí, y en Barcelona, en España. En Barcelona, para que nos ayude a entender, ¿no?, este esquema que es distinto al nuestro. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, básicamente la elección en España se rige por una monarquía constitucional. Entonces, los electores eligen entre un abanico de posibilidades a diversos partidos y el que gana la elección se presenta ante el rey y el rey lo presenta a la Cámara de Diputados, que es la que finalmente elige al presidente de gobierno, que se llama ya. ¿Esto qué hace? Esto obliga al que gana la elección a buscar consensos con otros partidos políticos y formar gobierno, como se llama ya. Si esto no se logra, se tiene que convocar una nueva elección. Claro, ¿y esto ha ocurrido antes? O sea, ha pasado con Rajoy en las últimas elecciones, que se tuvieron que repetir las elecciones porque no lograron hacer gobierno, no lograron hacer consenso. Esto viene de muy atrás, ¿no?, de los pactos de la Moncloa del año 78, en donde para obligarse a buscar políticas en común y sacar adelante al gobierno español, obligaban a los partidos políticos a tener ciertos parámetros para poder avanzar en sus políticas económicas, industriales, etcétera, ¿no? Hay 350 escaños en la Cámara de Diputados. Y 208 en la de Senado, sí. Así es. Pero solamente elige diputados. Claro, pero los diputados son los que eligen, sí, y ellos son los que requieren 176. Exactamente. Sin embargo, es bien difícil que un solo partido ocupe 176 escaños. Complicadísimo, complicadísimo. ¿Cómo se ve el panorama ahora? ¿Cuáles son los partidos que están liderando intención de voto? Los líderes. A ver, tenemos por un lado a los partidos de izquierda, que es el PSOE y Unidas Podemos, que antes era Podemos, pero por esta onda feminista han cambiado de nombre. El líder del PSOE es Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno. El líder de Unidas Podemos es Pablo Iglesias, que le dicen el coleta, que tiene esa colita. Y después tenemos a los partidos de derecha, a los tradicionales, el PP, el histórico. Tenemos a Ciudadanos, que es un partido muy interesante, es un partido nacido en Cataluña, cuyo líder es Albert Rivera, y es un partido que le ha hecho mucho frente a los independentistas. Hay que ver esos debates en la Generalidad de Cataluña, que son realmente muy interesantes. Una de sus líderes también es Inés Arrimadas, que es una chica con un potencial tremendo en política. Y tenemos a la estrella, o llamémoslo así, Vox, que es el partido que de alguna manera ha roto esquemas en esta elección y que es un partido que lo tachan de ultraderecha, pero yo diría que es un partido más nacionalista, un partido nacionalista de derechas con unos toques populistas, ¿no? A ver, pero Santiago Abascal le dice no al feminismo, o por lo menos a llamarlo enfoque de género, y le dice quiere decir la violencia familiar. Voy a hacer la lista, como para ver si el que nos escucha saca sus conclusiones. Okay. Está a favor de la corrida de toros, está de alguna manera en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, en contra de la agenda feminista, en contra de los migrantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, una derecha muy conservadora. Vamos a intentar de alguna vez esclarecer algunos de los puntos. Sí, ¿sí o no? A ojo de buen cubero se ve así. Durísima. Sí. En términos de los inmigrantes, que es una de las propuestas que ha hecho Vox, que a mí, de nosotros, desde el punto de vista... sacarlos a todos. Desde el punto de vista latinoamericano, tal vez la forma como lo dice, pero no es la mejor, pero para nosotros sí es conveniente. Él dice lo siguiente. Dice, a mí la Unión Europea no me va a imponer africanos y musulmanes. Yo prefiero la migración latinoamericana, porque compartimos idioma, cultura, religión. Y es más fácil que un latinoamericano se asimile a la cultura española que un musulmán o que un africano, que inclusive hasta tendríamos que cambiar los menús de los colegios. Pero eso es hasta racista, ¿no? Digamos. Yo te estoy graficando el mensaje que él da. Y eso es mirar el pasado, porque, a ver, todos somos moros al final, al fin y al cabo. Claro, son varios siglos de así es. Bueno, pero eventualmente los moros de alguna manera formaron parte base de la cultura española. En el tema de la mujer, él dice, estoy en contra de la violencia femenina, pero también hay violencia contra el hombre, también hay violencia contra el niño y contra el anciano. Claro, un 1%. Apostemos no en la misma apostemos por una ley de familia, por ejemplo, ¿no? Y así. O sea, son propuestas. Ahora, ¿cuál es la crítica que yo le podría hacer? Que son muchos titulares y poco contenido.
mucho titular que realmente golpea, pero que engancha con le discursos falta... de odio, porque el problema es que quienes están detrás o apoyando este tipo de titulares no están basándose en la racionalidad, están basándose en, ¿sabe Dios en principio qué emoción? En principio sí, pero los partidos políticos tradicionales le hacen el juego, ninguneándolos, haciéndoles los que ellos llaman cercos, no haciéndolos participar, por ejemplo, en el debate. Le cerraron las puertas en el debate aduciendo de que ellos no tenían representación parlamentaria, cuando Podemos y Ciudadanos en su momento nunca tuvieron representación parlamentaria y los hicieron participar en el debate. Entonces, es una forma levantarlos ante la opinión pública. Pero es una amenaza real, porque... Mira, a ver, yo veo... según las encuestas, o por lo menos las anteriores a la votación, los sondeos le daban 0,20%. Sí. Ni 1%. Sí, claro, y en las elecciones de Andalucía le daban que iban a poner un diputado, han terminado poniendo 12. Yo creo que va a ser interesante porque el voto oculto es muy fuerte, hay un 40% de indecisos, y el voto rural, que es donde está la fuerza de Vox, es muy interesante. Es un voto que cree en la tauromaquia, un voto que cree en la casa, es un voto que aún conserva ciertas tradiciones que en las grandes ciudades ya se han ido perdiendo y que Vox de alguna manera los ha ido capitalizando en este tiempo. Es muy interesante lo de hoy día. Esta diversificación de partidos con tendencias ultraderecha, animalistas, una agrupación como Podemos, que acá la comparamos mucho con el fenómeno de Guzmán en las elecciones pasadas, y una crisis de partidos tradicionales, ¿tú la ves más allá de España, en toda Europa? ¿Cómo se enmarca y a qué deberíamos atenernos ya en un plano un poquito más continental? Mira, la realidad es como la española, y para hablar un poquito más de nuestras realidades más cercanas a la Argentina, son muy importantes analizarlas para países como el Perú, porque son países que ya han venido aplicando políticas de hace 15 años, por ejemplo, la ideología de género, el aborto. En España hay 100.000 abortos al año, y no me vas a decir que en España se violan 100.000 mujeres al año. No, son prácticas que ya... La política de Estado en el Perú se llama enfoque de género. Sí, claro. No ideología de género. Bueno, enfoque de género. Bueno, sí, en eso tienes razón. El tema pasa porque ya ellos vienen aplicando estas políticas hace 15 años y habría que irlas analizando. No me corresponde a mí hacer ese análisis en este momento, pero creo que habría que ver, a la luz de los hechos, analizar y ver cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido desarrollando este tema. Una de las consecuencias más palpables es que en España hay un decrecimiento demográfico, invierno demográfico, le dice. Hay más muertos que nacidos. Bueno, eso ocurre en toda Europa, ¿no? Además, las estadísticas dicen que a mayor nivel educativo, menos hijos. Bueno, es digamos una tendencia mundial, ¿no? Lo cual implica un grave problema a futuro, porque hay 9 millones de jubilados, y ¿quién va a pagar esas subvenciones después? O sea, la incongruencia, saquemos a los migrantes, pero a la vez estamos muriendo por la ideología. La calidad del inmigrante es la discusión. ¿Queremos el inmigrante musulmán que no se adecúa a las políticas españolas, o queremos al inmigrante latinoamericano que de alguna manera comparte cosas con nosotros? Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy amables. Bruno de Ayala, Bellido, comentando esta elección tan polarizada en España. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por la invitación. Cómodo todavía tratando de agarrar ritmo con este rol, pero encantado de volver a participar y estar con ustedes. Bueno, encantados de tenerte. David Reyes es director de Semana Económica. Alejandra Puente también se despide. Hasta la próxima. Gracias.